Hola, bienvenidos todos de nuevo al Abismo de Helm. Antes de nada queremos daros las gracias por el apoyo recibido en el primer programa de la semana pasada y bueno, daros la bienvenida a este nuevo programa y sobre todo también a Dani, que me acompaña una vez más. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Y bueno, el tema que os traemos en este segundo programa para analizar un poquito es el gran reinicio. Se está hablando mucho de él en las últimas semanas y bueno, supondría un cambio total en el sistema capitalista, así a grandes rasgos. Ahora profundizaremos mucho más en los puntos de la agenda. Y bueno, también se está relacionando mucho con conspiraciones, ¿no? Entonces, para empezar, me gustaría, Dani, que nos aclararas qué piensas tú de las conspiraciones y si crees que el gran reinicio es una conspiración. Bueno, yo sobre las teorías de la conspiración en general, pues soy bastante reacio a ellas. No, en principio soy bastante... no me tienden a gustar de principio, de primeras, ¿no? Las teorías de las conspiraciones normalmente hablan de que generalmente un determinado grupo de personas, actuando de una forma oculta y soterrada, realiza un plan que tiene generalmente grandes efectos sobre la sociedad y que luego eso se adjudica a otro tipo de causas equivocadas para engañar a la sociedad, y entonces que hay algunos que son capaces de descubrir ese tipo de conspiraciones ocultas. Y yo tengo problemas no porque en sí mismo, cuando alguien hace una determinada proposición, esa proposición necesariamente por ser afirmar que existe una conspiración sea necesariamente equivocada. La conspiración puede existir, conspiraciones, por ejemplo, si entendemos conspiración en un sentido muy estricto de un grupo de hombres o de, por ejemplo, unos criminales que se reúnen para planear el atraco a un banco. Bueno, eso se considera una conspiración, eso pasa continuamente. Un grupo de militares o políticos que se reúnen para dar un golpe de Estado, eso también ocurre continuamente. E incluso aunque fuese conspiraciones de otro tipo, a mí me da igual cuál sea la cosa que dicen que se produce. Pero yo soy seguidor de la teoría epistemológica y se conoce como evidencialismo. El evidencialismo, bueno, viene de una palabra inglés, porque en español evidencia y prueba son dos cosas diferentes, y a veces yo ahora, como de leerlo en inglés, pues acabo hablando en Spanglish y me gustaría hacer la precisión esa porque a veces me puedo equivocar y así pues ya queda claro. Evidencia en español es algo que es perfectamente claro y evidente, bueno, obvio, irrefutable, o que queda claro a los sentidos o a la razón, y prueba es cualquier cosa que puede apoyar una determinada afirmación. Entonces, en inglés se utiliza evidencia en el sentido en el que nosotros utilizamos prueba. Entonces, yo cuando voy a intentar hablar de pruebas en este sentido. Y el evidencialismo es una teoría epistemológica que dice que si tú afirmas una determinada proposición, para estar justificado epistémicamente, es decir, para que tú puedas afirmar legítimamente esa proposición, tienes que tener pruebas que apoyen la proposición que sostienes. Los evidencialistas dicen que hay tres tipos de actitudes epistémicas. Estaría por un lado la creencia, estaría por otro lado la incredulidad y por otro lado estaría la suspensión del juicio. Y según ellos, el grado de pruebas que tengas determina cuál es la actitud epistémicamente justificada. Es decir, si tú tienes pruebas que aumentan la probabilidad de que una determinada proposición sea correcta, tienes más pruebas a favor que en contra, entonces deberías estarías justificado epistémicamente en creer esa proposición. Si tienes menos pruebas a favor que en contra, estarías justificado en no creer esa proposición, y si las pruebas más o menos se compensan, entonces deberías suspender el juicio. Uno de los problemas que yo encuentro con las teorías de la conspiración es que muchas veces utilizan narrativas, es decir, primero utilizan la explicación y después van
dejan la parte de las pruebas al margen. Es decir, por ejemplo, se utiliza una narrativa de unos determinados individuos o grupos de individuos están haciendo determinadas cosas y después seleccionan pruebas más o menos separadas y las encajan dentro de la narrativa, y es uno de los peligros que tiene este tipo de ideas. No quiere decir que luego a lo mejor la proposición sea verdadera, pero tú necesitas aportar el suficiente número de pruebas como para que esa proposición esté epistémicamente justificada, y muchas veces se tiende a obviar este tipo de paso. Entonces yo normalmente cuando veo, sobre todo si las conspiraciones en las que se hablan de cosas que son muy tremendas, entonces tú necesitas un gran número de pruebas para poder afirmar que una determinada proposición es o no justificable epistémicamente, y a veces hay una tendencia también a intentar escapar de la incertidumbre, no de la incertidumbre en el sentido de que no sé qué es lo que va a pasar, sino de la incertidumbre epistémica. A la gente le gusta saber y le gusta conocer la verdad, no le gusta estar en una situación de incertidumbre en la que no sabe si algo es o no es verdad. Entonces, para escapar de esa situación, los teóricos del derecho natural, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, diría que estamos creados para la verdad. Entonces es algo incómodo no saber si algo es verdad o no es verdad, o no, por qué se causó o no se causó, y las dos soluciones extremas que pueden llegar a resolver de una forma inadecuada esta incomodidad entre la incertidumbre es, por un lado, el escepticismo, es decir, no se puede saber absolutamente nada, y por otro lado decir, sé que algo es como ocurrió, aunque no tenga pruebas suficientes. No quiere decir luego que todos los que hablan de teorías de conspiración estén equivocados o no o tengan razón. Lo único que quiero decir es que si tú afirmas una determinada cosa, tienes que ofrecer un número sustancial de pruebas para poder afirmarla. Y a veces eso no suele pasar, y por lo tanto yo soy escéptico en principio ante este tipo de cuestiones. Por otro lado, también está el problema contrario, que es decir, aquellos que quieren desacreditar una determinada afirmación o una determinada proposición que no les gusta o que consideran que es estúpido y irrelevante, ya tienden a decir esos son productos de conspiranoicos, independientemente de que tenga o no tenga pruebas. Es decir, lo que se debe juzgar al ver la proposición es la proposición y las pruebas que uno ofrece, independientemente de eso, de la postura que uno tenga o de las preferencias que uno tenga. Y en relación con el gran reinicio, lo que tengo que decir es, porque por ejemplo, muchas de las cosas que se realizan en política y que no nos gustan, por ejemplo, los libertarios, no son necesarias que se hagan a través de una conspiración en la que un grupo de individuos se reúnen en un sótano y hacen cánticos y leen el Necronomicon y buscan el mal en el mundo. Muchas de esas cosas se hacen a plena luz del día, y ese es uno de los medios más apropiados para incrementar el poder del Estado. Muchas cosas se hacen ocultas, es verdad, pero muchas otras se hacen a plena luz del día. Esto, por ejemplo, a mí me recuerda hay un cuento de Edgar Allan Poe que se llama La carta robada. Y al que no quiera que le fastidie el cuento, pues si lo iba a leer, pues ya sabe que le dé un poco hacia adelante del vídeo. Porque lo que pasa en este cuento es que hay un conflicto diplomático y hay una determinada prueba en una carta que tiene un individuo en su piso. La policía sabe que el individuo ese tiene esa carta, y entonces cuando el individuo está fuera del piso, llevan a un montón de agentes de policía y rastrean el piso de arriba abajo, y no son capaces de encontrar la carta por ningún sitio. Y entonces tienen que llamar a un detective privado, que es un antecedente de Sherlock Holmes, que se llama Dupin. Y Dupin encuentra la carta prácticamente sin ningún problema. ¿Y por qué la policía no fuera capaz de encontrar la carta? Porque la carta estaba a la vista de todos. Es decir, la carta que ellos buscaban tenía unas determinadas características, y lo que hizo este individuo le dio la vuelta al sobre y la puso allí enfrente de todos, a la vista de todos. Entonces, los policías no creían que estuviese algo que era tan importante que estaban buscando, que estuviese a la vista de todos, y por lo tanto buscaron en todos los escondites, pero nunca se fijaron en lo que había delante de ellos. Otra cosa similar la cuenta Chesterton en una novela, para mí es la mejor novela del siglo XX, que se llama, bueno, no las leí todas, o sea que esa afirmación es completamente arbitraria, esa que no es la novela que más me gusta a mí, que es El hombre que fue jueves.
el que habla también, existe un grupo de individuos, en este caso son anarquistas, pero no son anarquistas de nuestro estilo, son anarquistas que quieren crear el desorden y el caos, son más bien nihilistas. Y entonces este grupo se reúne para planear la destrucción del orden de la sociedad, pero los más importantes de ellos no se reúnen en catacumbas. Los más importantes, los que dirigen las operaciones, se reúnen a plena luz del día en un bar, en una terraza pública, y todo el mundo les escucha, cuentan sus planes de forma completamente pública, porque si tú lo haces de esa forma, parece como que o bien no te van a hacer caso, o bien que estás hablando de cosas que no son importantes. Entonces, esto que contaba Chesterton fue aprovechado, entre otros, por Michael Collins, que fue uno de los que participó en la lucha de independencia en Irlanda, que cuando estaba perseguido por el gobierno británico, él no se ocultaba como si fuera un criminal, sino que, a pesar de que estaba perseguido, iba por las calles vestido como un lord inglés, a la vista de todo el mundo, porque así la gente no se espera que ese sea alguien que está escapado. Bueno, pues muchas de estas cosas que se están realizando se realizan a plena luz del día. Si esto es una conspiración, lo del gran reinicio es la peor conspiración de la historia del mundo, de la humanidad. Es decir, la investigación que yo realicé para ver qué es lo que es el gran reinicio consistió estrictamente en estar comiendo unos Doritos y poner en Google gran reinicio. Y la primera búsqueda, lo que te aparece en la pantalla, es la página del Foro Económico Mundial y también la página del libro del Klaus Schwab y Thierry Malleret, COVID-19, el gran reinicio. Es decir, si es una conspiración muy mala. Lo que hacen algunos para desacreditar este tipo de cosas, como por ejemplo hizo el New York Times una noticia, fue decir, los locos de derecha están hablando de las teorías conspiratorias del gran reinicio. Y lo que hacen es decir, unen ambas cosas. Unen una cosa que sería, por ejemplo, decir que la pandemia fue creada de forma deliberada con la agenda del Foro Económico Mundial. Entonces, cualquier crítica que realices lo del gran reinicio se une a la afirmación, que necesita infinitamente mucha más prueba, de que la pandemia fue creada de forma deliberada por las élites mundiales. Esa, la parte de que la pandemia fue creada deliberadamente, sería lo que yo consideraría efectivamente una teoría de la conspiración, y la que yo estoy dispuesto a creerlo si alguien me viene con muchas pruebas. De momento yo no vi pruebas suficientes como para decir ni de lejos que eso ocurrió. No quiere decir ni que no haya sido creado, ni que no haya sido, y ni siquiera que no haya sido hecho de forma deliberada por una intención mundial, pero no hay ni de lejos pruebas para afirmar semejante cosa. Hay algunos, por ejemplo, que afirman que el virus fue creado en laboratorios chinos. Eso ya sería una cosa menos conspiratoria, porque ni siquiera necesitaría decirse que fue un programa deliberado para luego provocar determinados cambios en el mundo. Podría haber simplemente que estaban investigando determinadas armas químicas y hubo un accidente o cosas similares. Entonces, lo que a mí no me gusta es lo que se suele utilizar, lo que algunos utilizan, es decir, había el plan perfectamente establecido, el plan era crear un virus, el virus se creó, se expandió y luego conseguimos estas agendas que ya teníamos preparadas, porque plantea que las élites políticas son como una especie de seres omnipotentes que hacen planes perfectos y que funcionan de la manera más espectacular posible, y eso es muy poco realista, por eso a mí no me gusta. Lo del gran reinicio es sin embargo, la parte de la agenda es algo que está a la vista de todos, está en la página del Foro Económico Mundial, por lo tanto es bastante fácil decir que existe, solo tienes que ponerte en internet y ver, o comprar el libro y ver qué es lo que están diciendo. Por eso decir que el gran reinicio, simplemente que el gran reinicio, la agenda del gran reinicio es una conspiración, eso no tiene sentido. Bueno, Dani, pues aclarado este punto de las conspiraciones que considerábamos importante aclarar ya que se habla tanto de esto. Y bueno, hablando de la conspiración ya me comentabas, ¿no?, que esto sale del Foro Económico Mundial, que está en su página, además de en otros muchos sitios, ¿no?
pero realmente esto es algo nuevo, o sea, los puntos en los que se basa lo que es la agenda del gran reinicio es algo novedoso, que no hayamos escuchado antes. No, no hay prácticamente nada nuevo. Lo que hacen es una recopilación de los temas principales de los que se viene hablando desde hace mucho tiempo. Hacen un greatest hits. Lo que está pasando en primer lugar, ni siquiera, porque la idea básica del gran reinicio es, debido a la pandemia, se pusieron de manifiesto determinados problemas económicos y políticos que afectan a las personas de forma global, y por lo tanto tenemos que emprender una serie de cambios en las instituciones políticas y económicas para convertir el capitalismo en algo sostenible y promover un mayor bienestar de la población. Ni siquiera el primero de los puntos, el de las pandemias, es algo novedoso. Es decir, desde hace prácticamente 20 años o más de 20 años se articuló un sistema internacional a través del cual se pretendía luchar contra la posibilidad de la existencia de la propagación de una pandemia a nivel global. Esto lo estudian algunos teóricos a través del concepto de lo que se conoce como securitización. La securitización es algo que desarrolló lo que se conoce como la Escuela de Copenhague de las Relaciones Internacionales. Y esta escuela destaca los aspectos discursivos y socialmente constructivos de las relaciones de seguridad. Entonces, en las relaciones de seguridad se presenta una determinada cuestión en la agenda como un problema dramático, como una cuestión de crucial importancia para la supervivencia de una determinada población, de tal forma que la resolución de ese problema demanda la adopción de medidas extraordinarias. Y esto, que en principio se utilizaba únicamente para cuestiones estrictamente de seguridad militar, se fue ampliando progresivamente a más y más campos, a las cuestiones climáticas, a las cuestiones laborales, a cuestiones otro tipo de cuestiones económicas, y también se produjo en el campo de las enfermedades infecciosas. Desde finales del siglo XIX había una serie de organizaciones internacionales que se ocupaban de combatir a una lista cerrada de enfermedades infecciosas. Pero a finales del siglo XX esto cambió, pues se creó el concepto de enfermedades infecciosas emergentes. Y el concepto de enfermedades infecciosas emergentes consiste en afirmar que está provocada por un agente infeccioso recientemente identificado y que antes era desconocido y que es capaz de causar un gran daño a nivel local, regional o mundial. Entonces, para hacer frente o utilizar este concepto implica un conjunto abierto de enfermedades. No tiene no es un conjunto de enfermedades conocidas, sino que puede aparecer enfermedades nuevas. Entonces, esto provocó grandes cambios en la gestión de la salud pública a nivel internacional. Se estableció un sistema de vigilancia, de alertas globales ante la percepción de posibles peligros. Y esto, además, se institucionalizó jurídicamente mediante lo que se conoce como el Reglamento Sanitario Internacional, que fue establecido en el 2005, que incrementaba los poderes de vigilancia de la Organización Mundial de la Salud. Y esto dio lugar a lo que se conoce como el Sistema de Seguridad Sanitaria Internacional. Y el objetivo de este sistema es detectar y contener la transmisión de alguna de esas amenazas antes de que se convierta en una catástrofe global. Porque antes, desde 1990, muchos países consideraban que estas enfermedades constituían un peligro a los intereses nacionales y por tanto había que actuar contra ellos. Y como reforzaron sus propios sistemas de vigilancia, la Organización Mundial de la Salud empezó a perder su prestigio, su importancia en esa materia. Entonces la Organización Mundial de la Salud reaccionó adoptando el lenguaje de la securitización. Es decir, hay una catástrofe, tenemos que adoptar medidas contra esa catástrofe y la respuesta internacional debe partir de la Organización Mundial de la Salud. Pero entonces se constituyó un sistema, primero, que privilegiaba a los países occidentales
Y en segundo lugar, que es un sistema que fracasó continuamente. Por ejemplo, Laurie Garrett, que estudió el caso de la respuesta sanitaria internacional en la respuesta ante el ébola, dice en un artículo en Foreign Affairs, la respuesta global a la aparición de nuevos patógenos ha seguido siendo limitada, descoordinada y disfuncional. Desde el SARS al MERS, H5N1 al H1N1 al H7N9, la historia ha sido similar. Las naciones pobres se muestran incapaces de detectar nuevas enfermedades rápidamente y de ponerlas efectivamente bajo control. Las naciones ricas generalmente muestran solo un interés marginal en los brotes hasta que los microbios parecen amenazar directamente a sus ciudadanos, en cuyo momento sobreactúan histéricamente. Los gobiernos se preocupan por sus propios intereses, encubren contagios, acaparan suministros farmacéuticos escasos, impiden la exportación de medicinas vitales, cierran las fronteras y prohíben el viaje. Es decir, todo lo que está diciendo se volvió a comprobar en la última pandemia. Lo que quiero decir con este pequeño análisis es que las cuestiones relacionadas con la seguridad sanitaria internacional y el sistema establecido, a pesar de que están continuamente hablando de catástrofes y terribles problemas y cómo eso requiere de la adopción de medidas excepcionales, fracasó una y otra vez desde que se implementó y volvió a fracasar otra vez en la actualidad. Eso sin tener en cuenta además el uso de la histeria para sobredimensionar algo que es un problema que es necesario, contra el que es necesario actuar, pero en el que se sustituye la prudencia por la histeria de una forma claramente interesada. Y esto es por lo que se refiere exclusivamente a la cuestión de la pandemia, pero lo que se refiere a la cuestión de alguna de las medidas que los partidarios del gran reinicio proponen, como por ejemplo el incremento o la mejora de la gobernanza global a través de la integración y de la cooperación política, que en última instancia está dirigida hacia la creación de un gobierno mundial, pues eso es algo que también se lleva haciendo desde muchísimo tiempo. Es decir, todas las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o la ONU o la Unión Europea son este tipo de organizaciones cuyo interés, uno de cuyos intereses fundamentales es el de evitar la competencia institucional. Si tú tienes un sistema de estados soberanos o independientes, ocurre lo que muchas veces nosotros los libertarios o paleolibertarios defendemos que ocurrió en la Edad Media, es decir, tú tienes posibilidad de votar con los pies, de si hay algún régimen o sistema o lugar donde las medidas adoptadas son predatorias o son negativas, tú puedes irte o llevar tú también las inversiones o llevar el capital hacia otros lugares que son más apropiados para la inversión, y eso impone una barrera fundamental al incremento del poder de los políticos o de los gobernantes. Y eso pasa también a nivel internacional ahora ya con los estados. Los estados internacionales, de hecho, es un proceso similar al que ocurrió en la Edad Media de construcción de la Edad Media y luego la Edad Moderna con la construcción de los estados. Si tú tienes un montón de estados actuando de forma distinta, de forma con medidas diferentes, se produce un fenómeno de competencia institucional. Y entonces el capital, no solo el capital, sino también las personas y otro tipo de recursos pueden ir hacia aquellas jurisdicciones que tienen medidas menos predatorias o menos negativas o menos intervencionistas. Y esto evidentemente no le gusta a las élites que quieren incrementar el alcance y el poder de las decisiones políticas. Una de las maneras para evitar la competencia política es la creación de grandes estructuras internacionales, estructuras burocráticas internacionales para armonizar las medidas de los distintos países. Si todos los países tienen medidas similares, tú ya no puedes escapar a otro país, a ninguno de esos países, porque por mucho que escapes, las medidas serán exactamente las mismas. Así, por ejemplo, autores como Chris Edwards y Daniel Mitchell
alertan de que un grupo de países que mantiene impuestos elevados, un libro del 2008 creo que es, pero sigue produciéndose ahora, pues está luchando contra la competencia fiscal, porque los políticos y los grupos de presión en muchos de esos países buscan contrarrestar los efectos de la competencia a través de la armonización directa o indirecta de los impuestos. Lo que hace más fácil, dificulta la competencia fiscal y hace más fácil incrementar el tamaño y la carga del gobierno. Como los políticos no tienen capacidad para debilitar esa competencia en su propio territorio, en su propia jurisdicción, el único medio que tienen es la creación de cárteles internacionales de impuestos, es decir, burocracias internacionales, por ejemplo, en la Unión Europea. Y esto es algo que, por ejemplo, también Hans Hermann Hoppe dice que existe a nivel internacional en relación con la política monetaria. Es decir, existe una tendencia, la política monetaria también implica que si existen distintas monedas o distintos países con distintas monedas, tú no puedes inflar o incrementar la oferta monetaria de una forma completamente autónoma, completamente independiente, porque tendrás determinados perjuicios debido a que otros países pueden tener una política monetaria un poco más sólida. Entonces, la tendencia es a la concentración y a la creación de monedas, grandes monedas que, por ejemplo, ahora de forma regional es la Unión Monetaria, o sea, la Unión Monetaria de la Unión Europea y la creación del euro. Entonces, básicamente lo que tenemos es que este tipo de grandes organizaciones buscan eliminar la competencia y la armonización fiscal para producir sistemas en los que puedes tener subir los impuestos, incrementar la manipulación monetaria, incrementar la oferta monetaria a través de la actuación de los bancos centrales y establecer un gran sistema de regulaciones impidiendo la competencia fiscal y la competencia regulatoria para evitar que los recursos escapen hacia otros países. Y esto básicamente es también lo que está ocurriendo ahora mismo con las medidas que se proponen en lo del gran reinicio. O sea que en definitiva lo que hay no es en absoluto nada nuevo. Es otra manifestación de lo que llama, de lo que explica Robert Hicks en Crisis y Leviatán. Los políticos generalmente, tanto a nivel estatal como también a nivel internacional, se aprovechan de todas aquellas circunstancias en las que existe una situación percibida como una crisis, como un problema, sobre todo si es así, parece que afecta de forma catastrófica la vida de las personas, para incrementar siempre su intervención y sus ámbitos de poder. Una vez sucede, entonces, por ejemplo, podemos observar como en las guerras siempre se tiende a incrementar los impuestos o las regulaciones. Una vez, tenemos un determinado nivel de intervención, sucede la guerra o la catástrofe o la crisis que sea, se incrementa ese nivel de intervención y después, cuando la amenaza o la crisis pasa, el nivel de intervención tiende a reducirse, pero siempre queda por encima del nivel en el que estaba, que es lo que llama Hicks el efecto trinquete, el ratchet effect. Y esto es algo que se está volviendo a ver ahora. Siempre todos los políticos utilizan las crisis como medio de incrementar su poder. Y cuando se habla, por ejemplo, del gran reinicio, tampoco es algo nuevo eso de reiniciar el capitalismo. En el 2008, después de la crisis financiera, fue lo que empezaron a decir, aunque con otras palabras, muchos de los líderes mundiales, por ejemplo Sarkozy, hablaba de que era necesario refundar el capitalismo. También creo que George W. Bush dijo cosas similares. Por lo tanto, lo que estamos asistiendo ahora no es absolutamente nada novedoso. Es lo mismo que se lleva intentando hacer desde hace muchísimos años. Bueno, Dani, entonces ahora que tenemos claro que no parece nada nuevo y tampoco semeja ser una conspiración, ¿cuáles son los puntos principales de la agenda de este gran reinicio? Vamos a analizarlos un poquito, ¿no? Cada uno de ellos, y empezarían, como bien decías ahora, reconociendo que hay que aprovechar la crisis para abrir la sociedad. Y también dicen que la pandemia demostró que los estados son una figura indispensable, una institución indispensable, y que por eso hay que promover su crecimiento, ¿no? Uh-huh. Pues efectivamente, además, los autores del libro de COVID-19, el gran reinicio,
reconocen de forma explícita esto que explicaba de forma histórica y teórica Robert Hicks, es decir, cómo que hay que aprovechar las crisis para incrementar la acción de los gobiernos y el tamaño de los estados y también de las instituciones burocráticas internacionales. De hecho, por ejemplo, una frase que dicen es: hay que aprovechar esta oportunidad única con el fin de rediseñar una economía más sostenible en el interés general de nuestras sociedades. Es decir, lo dicen de forma expresa, que consideran que lo de la pandemia es una oportunidad única para refundar o reformular las circunstancias, lo que se viene haciendo siempre. Y para hacer esto también, además, utilizan el lenguaje bélico, que es otro de los clásicos cada vez que tú quieres utilizar o incrementar el poder del Estado, porque el lenguaje bélico tiende a promover primero el miedo entre la población, ante la idea de un enemigo exterior al que hay que combatir, y tiende a reducir las resistencias de los ciudadanos. Por eso, prácticamente desde, en cualquier circunstancia ahora se utiliza para cualquier política pública las metáforas bélicas. Por ejemplo, en Estados Unidos en los años 60 se habló de la guerra contra la pobreza. Después se habló también de la guerra contra las drogas. Después la guerra contra el terror. Y ahora también se está hablando, por ejemplo, la guerra contra la obesidad, y ahora se está utilizando los términos bélicos para hablar de cómo tenemos que afrontar lo de la pandemia. Se habla, por ejemplo, de derrota, vamos a vencer al virus, no nos podrán derrotar, como si nos estuvieran del enemigo invisible. Todo esto está utilizado de una forma explícita para provocar ese tipo de reacciones, sobre todo el miedo y la histeria entre la población. Y así es mucho más fácilmente manipulable y mucho más fácilmente justificable el incremento de la intervención estatal en la economía y en la sociedad. Y una de las cosas que, por ejemplo, el propio aquí en España, pero lo hicieron en todas partes del mundo. El Sánchez también hay estudios donde se analiza el uso del lenguaje bélico en la pandemia utilizado por Pedro Sánchez. Y una de las cosas que estos autores dicen es que la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia del Estado y la importancia de las intervenciones estatales, sobre todo de las intervenciones similares relacionadas con el estado del bienestar. Y lo utilizan de una forma completamente contradictoria, porque por un lado dicen que afirman que en los últimos años estamos viviendo, como dicen tantos otros, parece ser que estábamos viviendo un paraíso anarcocapitalista en el que el Estado no tenía influencia, o que el Estado no actuaba, no tenía financiación, a pesar de que la mayor parte de los estados occidentales controlan una cantidad descomunal o un porcentaje descomunal del Producto Interior Bruto, entre el 40 y 50%, muchos de ellos. Pero bueno, estos autores dicen eso, que antes que estábamos viviendo una época en la que había un retroceso del Estado y que la pandemia es una ocasión excepcional para incrementar la intervención del Estado, porque la gente se dio cuenta de lo necesario que es, sobre todo, por ejemplo, para las cuestiones sanitarias. Y aquí es una cosa muy interesante, porque por un lado, estos autores dicen que los confinamientos fueron imprescindibles y fueron necesarios para no sobrecargar los sistemas sanitarios. Pero por otro lado dicen que los sistemas sanitarios, la pandemia demostró que los sistemas sanitarios de los estados occidentales eran fundamentales, lo cual es muy evidente, porque los sistemas sanitarios son tan perfectos y funcionan tan bien en los países occidentales o los sistemas sanitarios públicos, que lo que hay que hacer es evitar que la gente salga de casa para enfermar y para que vaya a los hospitales. Es decir, esto como mucho se puede utilizar como una explicación en los primeros meses de la pandemia, cuando no se sabía cómo funcionaba, o para evitar el colapso. Pero si tú lo estás utilizando como se está utilizando de una forma general, lo que estás demostrando es precisamente la incompetencia y la inutilidad de los sistemas sanitarios, que no son capaces de adaptarse y que a determinados problemas, y que tienes que obligar a la gente a encerrarse en sus casas para evitar que colapsen, porque no tienes una gestión adecuada y eficiente de los mismos. Entonces, para mí, me parece, en primer lugar, que sería todo lo contrario. Es decir, es una demostración de que los sistemas sanitarios
y la intervención estatal de los sistemas sanitarios no funciona. Porque no son capaces de adaptarse como se adapta a cualquier otro negocio, en el que además tendrías oportunidades de beneficio teniendo en cuenta que vas a tener más clientes. Pues este pasa al revés, es decir, tienes que evitar que la gente vaya a utilizar el servicio y por lo tanto tienes que confinarlos y meterlos en casa como si fueran prisioneros. Esto por un lado, pero por otro lado, además es que los propios autores, en otra parte del libro, después de afirmar cómo la pandemia demostró que los estados son fundamentales y es necesario incrementar su intervención y todo eso, después dicen y reconocen que los estados fracasaron en la gestión de la pandemia y que por eso es necesario incrementar la gobernanza global. Por lo tanto, yo tuve graves problemas para terminar el libro porque está tan repleto de contradicciones que a veces es indignante. Y esa es una de las contradicciones más graves que yo encuentro. Por un lado, quieren decir que la intervención del Estado es fundamental. Por otro lado, dicen que la intervención del Estado lleva problemas y, por lo tanto, tenemos que combatir contra, por ejemplo, el nacionalismo y el populismo porque fragmentan la globalización o el proceso de globalización y impiden o dificultan la posibilidad de enfrentarse a problemas globales de forma global. Entonces, es una argumentación contradictoria. Y tanto que lo es. Pero bueno, seguimos con argumentaciones contradictorias, ¿no? Porque además de todo este sinsentido, llega el punto de cómo vamos a financiar todo esto que estamos proponiendo, ¿no? Toda esta agenda, cómo podemos implementarla y hay que financiarla, por supuesto. Y, por supuesto, será a través de financiación pública y con un incremento muy importante de la oferta monetaria, ¿no? Quieren hacer magia en el siguiente de los puntos que presentan en la agenda del Gran Reinicio. Efectivamente. Las formas de financiación, lo que propone básicamente son dos puntos muy claros. Uno, que hay que subir los impuestos, y hay que subir los impuestos de una manera sustancial. Y evidentemente siempre afirman de que esto afectará sobre todo a las rentas más altas, pero evidentemente no solo grabando las rentas más altas no se puede financiar ni una parte minúscula de todas las intervenciones que promueve. Por eso, la otra, además de subir los impuestos de forma generalizada, la otra medida que proponen es lo que ya estuvieron haciendo muchos de los países, específicamente los países occidentales, y lo promueven profundizar en ese tipo de medidas, que es incrementar la oferta monetaria a través de la creación de dinero por los bancos centrales. Y además se fundan en teorías económicas que digamos que son bastante defectuosas, como por ejemplo la teoría monetaria moderna. Y básicamente es una magia, porque por un lado tenemos la circunstancia de que al establecer confinamientos, sean justificados o no, esta cuestión ya no afecta. Al establecer confinamientos, tú impides que una gran cantidad de la población pueda salir a trabajar y a producir bienes y servicios. Entonces, por un lado, tienes una menor producción, pero por otro lado tienes incremento del gasto gubernamental, y ese incremento gubernamental no se puede financiar tampoco exclusivamente por impuestos, en primer lugar porque no da para todo, pero en segundo lugar porque además hay un retroceso de la recaudación fiscal, porque hay un retroceso enorme de la actividad económica. Entonces, ¿qué es lo que haces? Amplificar la oferta monetaria. Y esto es básicamente como una especie de mundo de sueño, un mundo mágico, en el que tú puedes crear riqueza absolutamente de la nada, únicamente utilizando los mecanismos y los recursos de los bancos centrales. Y esto, primero, es imposible que sea sostenible; en segundo lugar, es una auténtica superchería y una superstición; y en tercer lugar, va a tener consecuencias económicas muy negativas en forma de distorsiones económicas y crisis en el futuro. Por lo tanto, son ideas muy negativas, muy peligrosas y que van a tener consecuencias muy negativas. Y además, bueno, como mencionabas al principio del vídeo, hay un tema importante con la integración y la gobernanza mundial, ¿no? Porque para poder llevar a cabo estas grandes intervenciones, la importancia que tiene en este constructo, esta agenda, la oferta monetaria, y por lo tanto lo que comentabas de la armonización de esta oferta monetaria, sería el siguiente punto de su agenda, ¿no? Esa
ese crecimiento de la integración y la gobernanza a nivel mundial. Eso que hablabas de un gobierno mundial, que tampoco Sí, en principio, también hay que decir, los autores, Schwab y Molleret, hablan de distintos escenarios posibles. Es decir, hablan, por ejemplo, de que en principio también se podría, o es predecible que ocurra un incremento del nacionalismo y de una reducción de la globalización económica, entendido únicamente en el sentido de intercambio de bienes y servicios entre los diversos países, pero claramente ellos están a favor de un incremento, y así lo dicen, de un incremento de la integración política y de la profundización en los instrumentos de la gobernanza global. Y en última instancia, normalmente cuando se habla son muy cautelosos al hablar de gobierno mundial, porque el gobierno mundial tiende a tener unas connotaciones despóticas que una gran parte de la población pues no le parecen interesantes. Entonces tienden a hablar de esta forma de gobernanza global o de cuestiones similares. Y las explicaciones que utilizan para esto pues vienen siendo básicamente eso, de que como hay determinados problemas globales, como por ejemplo el cambio climático o problemas globales como las pandemias que afectan a todos los países, las decisiones no se pueden adoptar de forma fragmentada. Básicamente esto es una explicación basada en los bienes públicos, es decir, como es un bien público, si un país solo adopta unas medidas, esas medidas no se van a tener no van a tener efectividad porque el resto de países puede no adoptarlas, entonces necesitamos unirnos todos para adoptar medidas que nos afecten a todos. Y básicamente es algo que a mí me divierte mucho, porque a todos los defensores estatistas, cuando hablan en el Estado, utilizan exactamente los mismos argumentos cuando se enfrentan contra los libertarios que ahora están utilizando los que quieren el gobierno mundial para promover este tipo de medidas. De tal manera que aquellos que defiendan a los estados nacionales van a tener que verse obligados a utilizar los mismos argumentos que utilizamos nosotros cuando atacamos a los estados nacionales, demostrando de esta forma que nuestros argumentos son más sólidos. Porque, evidentemente, los estados nacionales no pueden funcionar bien si el argumento de los bienes públicos es correcto al hablar de bienes públicos globales. Para resolver el problema de los bienes públicos necesitaríamos un leviatán global. Y esta es básicamente la tendencia que presentan estos autores, que quieren hacer un leviatán global para enfrentarse a este tipo de problemas. Hay unos autores marxistas que presentan un libro. Evidentemente la solución que ellos no apuntan marxistas, yo no estoy de acuerdo, pero es un libro interesante que se llama Climatal Leviático o Climate Leviathan, en el que alertan de este tipo de cuestiones, que hay una tendencia creciente a promover la creación de un Estado mundial para enfrentarse a problemas como el del cambio climático. Pero también hay muchos otros autores, aunque es una posición minoritaria, fue una posición tradicionalmente minoritaria, hay muchos autores que están reclamando más y más este tipo de medidas. Por ejemplo, un autor italiano que se llama Luigi Ferrajoli, que tiene un libro sobre también la gobernanza global, en el que pide incrementar este tipo de cuestiones, o incluso autores como Alexander Wendt, que al principio estaba en contra de estas ideas. Es un teórico de relaciones internacionales de la escuela del constructivismo. Ahora dice básicamente, cambió de opinión y cree que la creación de un Estado mundial es algo inevitable. Y hay muchos otros autores que están trabajando o apoyando este tipo de ideas. O sea que es probable, podemos predecir, que probablemente se vaya incrementando el número de defensores en la academia de la idea de que es necesario crear instituciones de tipo internacional que vayan a dar lugar a la creación de un gobierno mundial. Sí, pues bueno, ahora comentabas también lo del leviatán climático, ¿no? Uh-huh. Y que estaría relacionado con el siguiente punto también de la agenda del gran reinicio, que sería la relación directa que establecen con el cambio climático, ¿no? La relación directa que establecen entre el cambio climático y la pandemia, perdón. Uh-huh. Que bueno, también vendría por un poco lo que dices tú, ¿no? De los bienes públicos o globales, y que entonces esa necesidad por los estados-nación no poder dar respuesta a esos bienes globales. Y bueno, si me quieres comentar algo sobre esta relación tan estrecha.
Pues lo que yo veo es, como decimos en Galicia, que do porco aproveitase todo, que es que tú, lo que están haciendo estos autores es meter todas las cosas que estaban defendiendo de una manera más o menos, o a veces un poco separada, pues aprovechan todo para decir, uy, tenemos esta crisis, tenemos que aprovecharla para todas las cuestiones que algunos defendían, pues avanzar la agenda. Y el cambio climático es una cuestión. La relación que dicen entre el cambio climático y la pandemia es que como se produce una reducción de la biodiversidad y se produce una reducción de la deforestación, entonces y un aumento de la población, pues entonces es más probable que aparezcan más pandemias porque entras en contacto con bichos que transmiten este tipo de enfermedades. Lo cual, primero, lo de la deforestación es relativa porque la masa forestal se está incrementando en la tierra, no se está reduciendo en los últimos años, por lo menos. Pero bueno, independientemente de eso, quiero decir que las cuestiones relacionadas con el cambio climático no están directamente relacionadas con lo de las pandemias, o por lo menos no me puedes utilizar los argumentos que emplean ellos. Por un lado dicen que las pandemias fueron algo que existieron a lo largo de toda la historia de la humanidad, por otro lado me estás diciendo ahora que el cambio climático está totalmente relacionado. Puede haber algún tipo de, para el que se lo crea, puede haber que hay algún tipo de relación, pero está claro que la relación es mucho más política, que no en relación con lo de las pandemias. Evidentemente, antes de que existiese o de que pasase lo de la pandemia actual, los argumentos que se utilizaban no eran el de que se iban a producir pandemias. Estaban hablando de que íbamos a vivir por debajo del agua y que íbamos a vivir así como Mad Max, cada vez más cerca. De hecho, creo que Al Gore decía que según sus predicciones o las predicciones que él utilizaba, tendríamos que estar ya prácticamente muertos todos. Entonces, está claro que esto es una utilización espuria y con fines claramente políticos de dos temas que ahora están intentando enlazar. Y las propuestas que adoptan en este sentido son las mismas que estaban adoptando cuando se estaban hablando simplemente del cambio climático, es decir, volver otra vez a la misma cuestión, lo que yo le llamo el argumento de la amenaza catastrófica. Hay una amenaza catastrófica tan terrible que va a acabar con todos nosotros y que por lo tanto esto demanda medidas excepcionales y esas medidas excepcionales demandan la obediencia de la gente y la transformación de su estilo de vida. Entonces utilizan cosas, por ejemplo, como lo de aprovechamos que la gente estaba confinada, metida en su casa, que no podía salir y que no había actividad económica, entonces vemos en las ciudades, ¡ay, qué bien se respira ahora! Entonces, esperamos, están utilizando esto diciendo, vamos a conseguir, si mantenemos el miedo, vamos a conseguir que la gente entonces esté mucho más tiempo metida en su casa, que se tienda hacia el teletrabajo, que se tienda a la digitalización de los servicios, que se tienda al reparto de bienes y servicios a través de drones, y entonces esto tendrá un efecto positivo en el medio ambiente. Entonces, utilizan y promocionan el miedo y la histeria de la población para avanzar la agenda climática. De la misma forma, también la utilizan para promover incentivar determinadas empresas que van a tener ventajas claras en relación con otro tipo de actividades, como por ejemplo, todas aquellas regulaciones que se establezcan para incrementar, para reducir las actividades contaminantes, va a incrementar los costes de algunas empresas de una forma mayor a la que, o de una forma más negativa en determinados sectores que en otros sectores, y en determinadas empresas en relación con otras empresas. Por ejemplo, las empresas grandes van a tener mucho menos problemas que las empresas pequeñas, y determinadas empresas, como por ejemplo las de grandes tecnologías, se verán mucho menos afectadas que, por ejemplo, aquellas de automoción o de cosas similares. Por eso no es extraño que muchos de los promotores o de los individuos que acuden a estas reuniones, por ejemplo, del Foro Económico Mundial y que promueven este tipo de ideas, sean los CEOs de compañías como Microsoft o Google o compañías de Silicon Valley, porque ellos están claramente interesados en que se mantengan también las medidas que se adoptaron durante los confinamientos. Por ejemplo, durante los confinamientos, ¿quién sufre más? ¿El dueño del Nariño, que es el bar donde voy a comprar yo el bocadillo de calamares, o Jeff Bezos?
que puede vender las cosas a través de Amazon y que recibe un incremento sustancial de sus beneficios. Los pequeños comercios, los pequeños empresarios y los trabajadores se ven afectados de una manera mucho más brutal que de la que se ven afectadas empresas como Amazon o como empresas de telecomunicaciones. Por eso, este tipo de individuos están claramente trabajando o promoviendo este tipo de ideas, porque son claros ganadores, y por eso hay una confluencia de intereses entre agentes políticos y determinados agentes económicos y empresariales. Es decir, lo que se está promoviendo es una especie de corporatismo a nivel global. Y esto también es una de las cosas que explica por qué hubo esta relación también en la campaña americana, en Estados Unidos, donde se produce una confluencia de intereses entre el Partido Demócrata, que por cierto utiliza el eslogan Build Back Better, lo utilizó para la campaña electoral de 2020, y este es un eslogan directamente relacionado, y tampoco es una teoría de conspiración, cualquiera que lo busque en internet lo puede ver, y no es una búsqueda muy difícil. Es un eslogan directamente relacionado que salió del Foro Económico Mundial y de las ideas del gran reinicio. Esto en relación además con las compañías de telecomunicación, que como lo explicamos en el último programa, con los problemas esos de censura y de intento de manipulación de la opinión pública. Entonces esto es una de las cosas que explica ese tipo de actividad, ese tipo de acciones. Sí, porque bueno, todo esto que estás contando seguía básicamente los últimos puntos de la agenda, ¿no? Que es esa alabanza que hacen de la tecnología y esa pretensión que tienen de robotizar y digitalizar la industria y por lo tanto la sociedad, que se excusan en la idea de que va a ser una consecuencia natural del miedo al contacto que se mantendrá a lo largo del tiempo, cosa que yo creo que es absolutamente absurda, pero que en el fondo lo que esconde es esa idea de romper al individuo, atomizarnos, eliminar las instituciones intermedias como la familia, la religión. Se está viendo claramente todos los problemas que se han dado con los cultos, las prácticas religiosas, y dejar al individuo en una postura que sea totalmente dependiente tanto de las empresas corporativistas, que no es capitalismo libertario, de esas grandes empresas de Silicon Valley y demás, que queden por el medio y sean las únicas a las que puedas acudir, no teniendo WhatsApp, Instagram, y sea tu único contacto con el mundo y con la sociedad. Y después con las grandes instituciones burocráticas que quieren mundializar, y por lo tanto sería la forma más fácil de tener un individuo hiperatomizado y que se pareciera más a un pollo en una granja que realmente a un individuo libre con todo lo que implica. Y bueno, esto se ve claramente también, ¿no?, en que hay una relación estrechísima y una presencia clara de ideas del transhumanismo. Está muy claro y muy presente el miedo a la muerte, también la erosión de las creencias, como decíamos ahora, que se están dando conflictos constantemente desde el inicio de la pandemia, y todo esto que lleva a una idea de poder crear una sociedad ex nihilo, ¿no?, como de la nada. ¿Qué me cuentas de estas ideas tan perversas, Dani? Que la guinda del paso. Pues sí, eso además muchas de estas cosas se pueden observar incluso simplemente con el propio título o con la propia idea, la idea del gran reinicio, porque esta idea nos retrotrae a aquello que odiaba tanto Burke de la Revolución Francesa, que es la idea de que un grupo ilustrado de individuos puede diseñar la sociedad ex nihilo, eliminando todas las problemas y conflictos que pertenecían o que eran propios del pasado. Esto se ve en la idea, por ejemplo, que hablan de la idea de la nueva normalidad. Es algo que están promoviendo estas élites, diciendo que la normalidad anterior era defectuosa. Entonces, que hay que modificar las instituciones de forma sustancial para llevar a una nueva normalidad en la que habrá un nuevo sistema establecido de forma ilustrada por estas élites tecnocráticas y que tienen grandes conocimientos, y utilizando la tecnología y con el aparato benévolo del Estado y de las organizaciones globales. Entonces, por un lado tenemos eso, la idea de la creación ex nihilo de una nueva sociedad diseñada por una élite. Y por otro lado tenemos la idea de reinicio,
o lo del reset. Es decir, revela mucho porque claramente procede de la idea de considerar a la sociedad o al mundo como una máquina en la que le puedes dar así a reiniciar como si fuera un ordenador, como una máquina y específicamente como un ordenador, lo cual también es significativo de qué tipo de personas están a favor de este tipo de ideas, como por ejemplo las compañías estas de telecomunicaciones y de Big Tech. Entonces, por eso, por un lado, que a mí ya es algo que me produce bastante repugnancia, lo considerar la sociedad como una máquina y lo de crear todo esto de forma ex nihilo, pero es que además hay influencia de eso, de ideas transhumanistas. El propio Schwab dice que se producirá en el futuro una confluencia entre la identidad biológica y la identidad tecnológica o la identidad digital. Y en la página del Foro Económico Mundial están hablando de estos temas del transhumanismo, como lo de la mejora humana a través de determinadas construcciones o creaciones tecnológicas, incluso se habla de esto de la transformación de una forma tan grande que podamos llegar en el futuro a eliminar la muerte. Y esto es claramente el producto de un conjunto de ideas religiosas en segundo, en eso que llamaría Eric Voegelin el intento de inmanentizar el eshatón. Es decir, en lugar de buscar una realidad trascendente, pues buscamos algo que nos dé sentido y que nos haga inmortales en esta vida. Y eso es producto precisamente de la pérdida de la fe sobrenatural. Si tú crees que únicamente lo único que tienes es esta vida, pues vas a intentar promover o mantenerte vivo el mayor tiempo posible, porque después no tendrás absolutamente nada en lo que preocuparte. Por eso también es mucho más fácil manipular este tipo de sociedades, porque son más histéricas y porque tienen menos, honestamente, son sociedades más cobardes en las que hay mucha menos capacidad de enfrentarse a problemas. Somos mucho más cobardes y somos menos capaces de enfrentarnos a problemas como la muerte, problemas como la tragedia, problemas como el sufrimiento. Y esto se relaciona a su vez con el intento que es un clásico del estado de bienestar, de atomizar y dividir a la sociedad. Y esto funciona de una forma perfecta porque con el confinamiento las comunidades y las familias no pueden estar mantener el tipo de relaciones que se mantenían antes, y esto lo quieren promover. En el libro lo están promoviendo, diciendo que tenemos que modificar nuestros hábitos y tenemos que modificar nuestro comportamiento, y esto es una tormenta perfecta porque por un lado contribuye a que la idea del estado de bienestar a atomizar a los individuos y erosionar las asociaciones intermedias de tal forma que sea mucho más fácil controlar a la población y evitar cualquier tipo de resistencia, pero por otro lado también favorece a las compañías como estas, como digitales y grandes compañías como Amazon, Google, Microsoft, o también las redes sociales, porque si tienes a los individuos todo el tiempo metidos en casa, separados, solo se comunican por Internet y consumen por Internet, entonces los intereses de ambos sectores confluyen. Tienes por un lado el estado del bienestar, los estados, organizaciones globales, y tienes por otro lado este tipo de compañías. Por lo tanto, es normal que con todo este tipo de cuestiones los intereses de estas élites confluyan en la promoción de la agenda del gran reinicio. De hecho, nos quieren estropear la Navidad, pero no lo van a conseguir. Y además, bueno, para acabar, digamos, ya de darle el último punto mágico, porque hay mucha magia en este libro, sobre todo, eso sí, en el sentido de que es esto imposible y esto, o sea, son todas ideas que si fueran, o sea, que si pudieran aplicar tal y como dices aquí, sería magia. Pero además, para terminar de envolverlo todo de esta obra especial, podemos ver relaciones muy estrechas y muy importantes con el relativismo, ¿no? Con que no hay verdades, o sea, después de todo las grandes verdades que suelta a lo largo del libro, pero parece que en algún sitio también apunta esto, ¿no?
Sí, porque además de todos los problemas señalados anteriormente, uno de los graves problemas que existe también es el del el relativismo, y Schwab y Maletti reconocen directamente y explícitamente que son relativistas al decir, intentan comparar, hacer una metáfora entre la sociedad internacional, los problemas geopolíticos y los problemas económicos con la física cuántica. Y entonces hizo una tremenda estupidez, que es decir, la física cuántica demostró que no existe la realidad objetiva. En primer lugar, no os puede demostrar semejante cosa, porque la física cuántica no puede demostrar una imposibilidad lógica, pues si no existiese la realidad objetiva, no existirían los individuos que demostraron que la realidad objetiva no existe, no se podría demostrar que existe la realidad objetiva, los individuos que demostraron que luego no existe la realidad objetiva, ni existirían los experimentos de forma objetiva que demuestran que la realidad objetiva no existe, lo cual es una completa estupidez. Además, ni siquiera es una de las interpretaciones. Hay un libro de Nick Herbert que se llama Quantum Reality, en el que analiza las distintas interpretaciones que se realizan de las ecuaciones de la mecánica cuántica, y no hay 8 tipos posibles de interpretaciones, y esas 8 tipos posibles de interpretaciones son contradictorias entre sí, porque cuando hacen esto, cuando los físicos hacen esto, normalmente empiezan a hablar de cosas de las que no tienen ni idea. Pues no están haciendo ciencia, están haciendo filosofía. Por eso normalmente en los últimos años las declaraciones más estúpidas provienen generalmente de científicos, no haciendo ciencia, sino haciendo filosofía. Un ejemplo fundamental, por ejemplo, es Stephen Hawking. Stephen Hawking, según todos yo no sé porque no sé de física, entonces no tengo los conocimientos para decir, pero parece que todo el mundo, todos los que hablan de él, es un físico extraordinario, era una mente brillante en su campo. Sin embargo, cuando uno sale de su campo, no es que sea simplemente no sea tan brillante, es literalmente tonto. Porque en el libro que publica, el último libro que publicó con Leonard Ladinov, el John Lennox, le critica que en la primera frase que tiene comete tres contradicciones flagrantes. La primera frase del libro de Stephen Hawking dice, creo que dice más o menos, la existencia de la ley de la gravedad puede y hará que el universo se cree a sí mismo de la nada. Y el John Lennox empieza a hablar de las contradicciones, como por ejemplo, si existe la ley de la gravedad, entonces no puedes decir que el universo no se crea de la nada porque ya existe algo, existe la ley de la gravedad. Y esto quiero decir que normalmente cuando los científicos hablan de cuestiones filosóficas son bastante ineptos porque no están preparados, no trabajaron y desprecian ese tipo de conocimientos. De la misma forma, cuando se utilizan este tipo de metáforas y de analogías, pues se llevan a conclusiones absurdas, como eso de que no existe la realidad objetiva, sino existe que esto es lo que dicen estos autores en relación con la geopolítica. Si no existe la realidad objetiva y si las interpretaciones de los distintos individuos son tan válidas unas como otras, entonces todo lo que tú me estás diciendo es también una interpretación relativa que es tan válida como cualquier otra, como la que diga, por ejemplo, que todo lo que tú estás diciendo es mentira y no tiene sentido. Pero esto, que en principio podría ser simplemente un argumento lógico, tiene consecuencias más negativas, porque si alguien se cree que esto es así, si alguien cree efectivamente que todas las opiniones son relativas, que da lo mismo una opinión que otra, a la hora de tomar decisiones, ¿cómo se va a adoptar? ¿O cómo se va a proceder? Efectivamente, la única forma de proceder es a través del poder, a través de la fuerza. Pues si todas las opiniones son tan válidas unas como otras, no hay una posición superior sobre una sobre otra, entonces la única forma de discriminar es que aquel que tiene la capacidad, que tiene las pistolas o que tiene el poder, establezca su punto de vista. Y básicamente este punto de vista es el mismo que mantienen los posmodernistas, o muchos posmodernistas, al negar la existencia de realidades objetivas o de verdades objetivas y considerar que todas las relaciones sociales son relaciones de poder, promueven un montón de ideas extrañas y absurdas que no tienen ningún tipo de relación, que carecen por completo de sentido común, porque consideran que lo único que hay son relaciones de poder y por lo tanto tenemos que conseguir el poder para imponer nuestra narrativa, como se habla ahora. Y esto curiosamente coincide desde un punto de vista pseudocientífico con el punto de vista pseudocientífico defendido por estos autores, en el que a su vez reclaman que hay que hacerle caso a la ciencia, cuando luego están diciendo que precisamente la ciencia demuestra que no existe realidad objetiva y que todas las opiniones son válidas. Por lo tanto, es una absoluta
contradicción todo lo que están defendiendo, pero las consecuencias que puede llegarse a producir en caso de que esta agenda vaya avanzando, pues serán muy negativas para la población, para la gente. Pues nada, en resumen, todas las ideas ellas muy negativas, juntadas para hacer un cóctel explosivo, y que si son capaces de aplicar en mayor o menor medida, traigan también consecuencias muy explosivas y en el peor de los sentidos, ¿no? Efectivamente, sí. Pero bueno, también tenemos que ser un poco positivos, tanto en cuanto no es el apocalipsis, no quiere decir que vayan a ser capaces de aplicarlo todo, ni que en un par de años vayamos a tener un gobierno mundial, sino que como siempre se encontrarán con muchísimas dificultades, entre ellas las propias leyes naturales de la economía y de la capacidad de gestión de la información y demás. Pero bueno, ¿tú qué piensas que puede pasar a partir de ahora, así en un corto medio espacio de tiempo? No, cada vez se va a promover más este tipo de cosas y va a utilizar la pandemia se está utilizando y se va a seguir utilizando y se va a profundizar en ese tipo de cosas y se van a aprovechar sobre todo del miedo y de la histeria de la población. Porque yo digo que no, lo que veo en muchas circunstancias no es prudencia, sino histeria. Y eso lo van a aprovechar para intentar avanzar este tipo de agendas. Yo creo que, sin embargo, a medio y largo plazo es un conjunto de ideas que están destinadas al fracaso, tanto por eso que decías tú, de los problemas de información a gran escala, como por la resistencia que se va a plantear en determinados lugares, como por procesos de secesión que probablemente vayan a suceder a medio y largo plazo. Y yo creo que el futuro, por lo menos, una de las posibilidades que yo veo es eso, que se produzca no un final de la globalización, sino se mantenga la globalización en sentido económico, pero que se produzca una fragmentación mayor en sentido político, que sería mucho más positivo. Es algo que, por ejemplo, incluso reconoció hace muy poco un historiador famoso que se llama Niall Ferguson, que habla de que el gran fracaso que se demostró en estos últimos meses es el de los grandes estados como Estados Unidos o China, precisamente por cuestión de tamaño, como le pasó a los grandes imperios, crecieron demasiado y son incapaces de gestionar las cosas de manera eficiente, y que el futuro es la fragmentación de unidades políticas más pequeñas. Bueno, exacto, lo que decías tú, la fragmentación, de hecho, en algunos sitios ya se nota, o el aumento de las fricciones, como en Estados Unidos, ¿no? Con la contraposición de las costas y las grandes megalópolis y el interior, y la resistencia de muchos a las medidas de la cuarentena, incluso hasta policías o sheriffs que han salido diciendo que no piensan aplicar las medidas que algunos de los gobernadores les querían imponer. Así que, bueno, parece que eso pinta que sea el futuro, ¿no? Aunque, como siempre decimos, es incierto y es muy difícil predecirlo. Parece, desde luego, que ellos no van a seguir, o sea, no van a parar en su intento, y probablemente también haya una reacción de parte de la sociedad que, en conclusión, lo más normal es que lleve a eso, a fracturas y a ver quizás unos nuevos modelos de organización política. Pues nada, hasta aquí llega este segundo volumen del Abismo de Hell. Muchas gracias a todos por seguirnos, por comentarnos, podéis decirnos qué temas os gustaría que tratásemos en este programa. Y nada, os esperamos la semana que viene con un nuevo tema. Hasta luego, muchas gracias.